Pudimos escuchar. Gracias y nos reencontramos con todos ustedes mañana, hora de pasarle la posta a Telemundo Central. Y mañana nosotros, como siempre, 17:40 acá en el 12. Chau, chau. Será hasta mañana. Chau, chau. El Departamento de Homicidios de Montevideo avanza en la investigación del asesinato de una anciana de 81 años en un complejo de viviendas ubicado en las inmediaciones de la avenida San Martín y Aparicio Saravia, en el barrio Cerrito, en el límite con Casaballe. Durante la tarde del domingo, un vecino que escuchó a la víctima gritar corrió hasta la seccional 17ª y dio aviso al personal de la Guardia Republicana, que rápidamente dio respuesta a la emergencia. Al arribo de los uniformados, la anciana estaba sin signos vitales tras sufrir varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Junto a la víctima estaba una cuchilla que había sido limpiada. En la vivienda estaba además la nieta de la mujer, una adolescente de 13 años que padece esquizofrenia y que, si bien en un primer momento declaró que ella se estaba bañando mientras ocurrió la muerte violenta, luego reconoció que había matado a su abuela tras recibir una supuesta orden de Telemundo para todos ustedes. Otras noticias a esta hora. ¿Tienes algo para guardar, negro? La Policía Científica, conjuntamente con el Departamento Docentes de la Universidad de la Investigaciones República reclamaron por más presupuesto en la explanada del Palacio Legislativo. Autoridades de la universidad comparecieron ante la Comisión de Diputados por rendición de cuentas. Alianza País del Partido Nacional reimpulsa los allanamientos nocturnos luego de que la fiscal Mónica Ferrero resaltara su importancia para el oficialismo. Se trata de un asunto ya laudado. Autoridades de los Ministerios de Economía y Salud Pública informan al Parlamento sobre un proyecto de ley para extender la intervención en el CASMU y habilitar una garantía estatal por 120 millones de dólares. La oposición cuestiona esta propuesta. Un tiroteo cerca de la emblemática Torre de Seattle en los Estados Unidos terminó con 3 muertos y al menos 4 heridos, entre ellos un niño. Bueno, y Nacional partió rumbo a Buenos Aires para la revancha ante Tigre por la Copa Sudamericana. Los tricolores necesitan ganar al menos por 3 goles para forzar una definición por penales. Habrá cambios en el 11 titular tricolor. Bueno, ¿cómo están, Malena? Mariano, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buen comienzo de semana. Avanzamos con la información, vamos a la calle con los periodistas de Telemundo y comenzamos con el conflicto en la construcción en Punta del Este. Celso Cuadro, buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Hola Malena, ¿qué tal? Buenas noches, saludos para todos. Se agrava la situación en relación al conflicto de la construcción. Hoy hubo incidentes en una obra en Manantiales. A esta hora están reunidas todas las partes, es decir, representantes del Sindicato de la Construcción, también los empresarios y representantes del Ministerio de Trabajo. Si no hay soluciones, se agravaría la situación y fundamentalmente aquí en Maldonado, donde hay miles de personas que dependen de obras que están en ejecución. En instantes venimos con los detalles. Nos vamos a Mercedes para saludar a Alejandro Bartesagui. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches para todos. Sí, estamos aquí en la Intendencia Municipal de Soriano porque en este momento en la sala de actos de la Intendencia, el Intendente Guillermo Besosi citó a todo el SECOET completo, además a los alcaldes del departamento de Soriano para, bueno, evaluar estos próximos días con respecto a las inclemencias del tiempo. En instantes ampliamos. Y ahora nos vamos a Salto para saludar a Marcelo Oliva. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cuál es la situación en el departamento? Está creciendo el río Uruguay. Salto vive una situación bastante compleja después de una semana golpeado a propósito de la tormenta del fin de semana anterior, pero por si fuera poco, el río Uruguay se viene. Se espera que en la semana pueda llegar a alcanzar 11 metros con 30 y en la jornada de mañana podrían darse los primeros evacuados por parte del comité de emergencia que trabaja y mucho a propósito durante toda la jornada. Vamos a ampliar en instantes. Muy bien, hasta luego.
Avanzamos con el desarrollo de la información. Una adolescente de 13 años es la principal sospechosa de asesinar a su abuela de 81 años en su casa del barrio Cerrito. La menor, que sufre trastornos mentales, habría recibido la orden de cometer el crimen en un juego online. El Departamento de Homicidios de Montevideo avanza en la investigación del asesinato de una anciana de 81 años en un complejo de viviendas ubicado en las inmediaciones de la avenida San Martín y Aparicio Saravia, en el barrio Cerrito, en el límite con Casaballe. Durante la tarde del domingo, un vecino que escuchó a la víctima gritar corrió hasta la seccional 17ª y dio aviso al personal de la Guardia Republicana, que rápidamente dio respuesta a la emergencia. Al arribo de los uniformados, la anciana estaba sin signos vitales tras sufrir varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Junto a la víctima estaba una cuchilla que había sido limpiada. En la vivienda estaba además la nieta de la mujer, una adolescente de 13 años que padece esquizofrenia y que, si bien en un primer momento declaró que ella se estaba bañando mientras ocurrió la muerte violenta, luego reconoció que había matado a su abuela tras recibir una supuesta orden en un juego online. Sin embargo, su relato presentó algunas inconsistencias, por lo que será sometida a una pericia psiquiátrica para determinar si es consciente de sus actos o no. En la escena trabajó la policía científica, conjuntamente con el Departamento de Investigaciones y el de Homicidios, que llevan adelante las actuaciones para determinar las circunstancias de este asesinato. La policía de Canelones detuvo a un hombre y también incautó armas, drogas y joyas después de 2 allanamientos en Montevideo. Estos allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por una rapiña ocurrida en la localidad de Santa Rosa y después de un hurto que fue en la capital canaria, en la ciudad de Canelones. Sin embargo, todo apuntaría a que los delincuentes eran de la capital del país. La policía tenía información de que el sospechoso se movía en el barrio Aguada y en el barrio Borro de acá de la capital, de Montevideo. Bueno, hoy por la mañana se realizaron 2 allanamientos en estas zonas de la capital, en el Borro y también en la Aguada, sobre todo en una calle ubicada en la esquina de Porongos y Martín García, ahí fue donde más trabajó la policía, a metros del mercado agrícola de Montevideo en la Aguada, y tras allanar la vivienda ubicaron un arma adulterada, 3 kilos de marihuana, pasta base, joyas y diferentes elementos que forman parte de la causa. En el lugar se detuvo a un joven de 27 años que no tenía antecedentes penales, dado que estaba ahí en la vivienda con los elementos incautados. Los vecinos indicaron a Telemundo que la casa recientemente había sido desalojada tras una investigación por tráfico de armas, y que en el lugar era habitual ver a un hombre entrar y salir constantemente. Otro dato que les llamó la atención es que la casa contara con cámaras de seguridad y puertas reforzadas, pese al estado precario del lugar. Bueno, dejamos el sur del país y nos vamos al norte para contar esto que ocurrió en el departamento de Rivera, que tenemos en síntesis 7 personas que fueron detenidas por el asesinato de un hombre que fue asesinado a balazos. Todo comienza con un enfrentamiento. Van en moto una persona, su acompañante, tiran contra una casa, el dueño de casa les responde, muere el que conduce la moto, cae herido su acompañante, llega la policía, entran en la vivienda y se encuentran con un escenario realmente muy complejo. Varias personas detenidas, también incautación de armas de fuego, dinero y también drogas. El hecho ocurrió el pasado domingo 26 de julio en barrio La Pedrera, cuando personal de la Unidad de Respuesta Policial y de Seccional Primera concurrió a una vivienda donde constató el fallecimiento de un hombre mayor de edad a raíz de varios disparos de arma de fuego. En el mismo episodio, un ciudadano brasileño de 21 años resultó herido en una de sus piernas y fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica. A partir de las tareas de información e inteligencia desarrolladas por la Dirección de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, se logró establecer que el fallecido y el joven brasileño habían llegado al lugar en motocicleta y efectuaron disparos contra la vivienda. Según la investigación, el propietario de la finca respondió a la agresión utilizando un arma de fuego, provocando la muerte del conductor de la motocicleta y lesionando a su acompañante. El avance en la investigación permitió además vincular el caso con personas relacionadas al narcotráfico en barrio La Arenera, lo que derivó en la realización de 4 allanamientos. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 7 personas, entre ellas 3 moradores de la vivienda donde ocurrió el hecho, el ciudadano brasileño lesionado, un hombre de 18 años y 2 adolescentes de 17.
Durante los operativos, la policía también incautó 5 armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, 2 motocicletas, dinero en efectivo, prendas de vestir y sustancias presuntamente estupefacientes. Por disposición de la Fiscalía, todos los detenidos permanecen a disposición de la justicia y serán conducidos a la sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Hablemos del conflicto de la construcción en Maldonado y para eso nos vamos con Celso Cuadro. ¿Cuáles son las novedades hoy, Celso? Contanos. Malena, voy a comenzar con lo último. A esta hora, como te decía en los adelantos, hay una reunión muy importante en Montevideo donde podría haber humo blanco o del otro y que no haya una solución. Digo esto porque hace instantes me estaba comunicando con algunas fuentes que están participando de esta reunión y hasta el momento no se destraba el conflicto de la construcción en relación a los reclamos que está haciendo el Zunca de cara a los consejos de salarios. Sí, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y la reducción entre ellos la reducción de la jornada laboral. En medio de toda esta situación, ya desde hace unos días atrás, lo venimos informando aquí en Telemundo, la situación se ha ido escalando en cuanto a la tensión y también algunas situaciones violentas. Y voy a compartir con ustedes material que llegó a nuestra redacción en la jornada de hoy, que tiene que ver con una situación generada hoy próximo a la hora 7 de la mañana, cuando había una reunión allí de integrantes del Zunca y personas que están afiliadas justamente al sindicato y otros trabajadores que estaban en una obra allí en la zona de Manantiales y que no querían participar de estas jornadas informativas que está haciendo el Zunca y que paraliza las obras para informar a todos los integrantes de las obras de la situación y de lo que ellos dicen, bueno, están peleando para que se logre como... literalmente, Celso, literalmente peleando. Claro. Estamos viendo imágenes ahora donde se están dando a golpe de puño. Patadas, piñas, Sí, esto... Empieza, Malena, con, según los testimonios, vamos a decir, de un lado y del otro, de los que estaban allí. Ustedes escuchan audio ambiente exactamente de lo que pasaba. Todo comienza cuando, según lo que denuncian los trabajadores que estaban en el interior de la obra, los que estaban afuera, los integrantes del Zunca, empiezan a gritarles y a tirarles bombas de estruendo para el interior de la obra, para hacer que ellos salgan de la obra y participen de la asamblea. Los que estaban adentro no querían hacerlo, hasta que en determinado momento una de estas bombas explota muy cerca de los pies de uno de los trabajadores. Además recibió algunos insultos. Esto hizo que él mismo saltara el vallado que hay y bueno, se diera esta situación donde hubo intercambio de golpes de puño, amenazas con hierros y bueno, también de un lado y del otro había insultos de todo tipo. Esto ha hecho que bueno, el clima sea realmente muy tenso. Hoy hablamos con una abogada representante de la empresa, nos confirmaba que esto ya ocurrió la semana pasada, cuando integrantes del Zunca también llegaron a esta obra y descarrilaron el portón de entrada para pretender ingresar a la obra. Ella nos decía que la mayoría, en este caso, en esta obra, no se ha mandado a ningún trabajador a seguro de paro. Entonces, los trabajadores quieren seguir trabajando y necesitan, bueno, tener su derecho también a querer trabajar y no sindicalizarse. Era lo que nos explicaba esta representante de la empresa. Por otra parte, representantes del Zunca nos explicaban que esto se dio en una situación puntual, que eran dos personas que en realidad se insultaron una a la otra y que nada tiene que ver con la movida sindical que se está haciendo para tratar de que la gente se informe en cuanto a lo que son los reclamos. Una posición y otra posición. Pero si te parece, vamos a repasar con algún otro detalle lo sucedido esta mañana y reiteramos, estamos atentos a esa reunión que hay a esta hora en la capital del país, donde hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo. Nos explicaban de que esto puede suceder de un momento a otro, se puede extender, puede haber otra situación bipartita, puede quedar en un cuarto intermedio, pero bueno, la idea es que se solucione cuanto antes porque hay más de 8.000 personas aquí en Maldonado puntualmente y más el resto en todo el país, porque esta es una situación que es de todo el país, ¿verdad, Malena? Que están dependiendo de estas obras y fundamentalmente aquí en Punta del Este, donde hay muchas que están en ejecución. Pero si te parece, repasamos en este tape las circunstancias de lo vivido esta mañana. Vemos los detalles.
En la mañana de este lunes, el Sindicato Único Nacional de la Construcción, ZUNCA, comenzó una nueva jornada de medidas de fuerza que paralizó las tareas en el complejo inmobiliario La Carolina, ubicado en la zona de Manantiales. Según testigos, el trabajo en este proyecto se vio interrumpido a primera hora de la mañana tras disponerse el cierre de los portones de acceso a la obra. Ante esta situación, el gremio convocó a una asamblea general con la participación de obreros del lugar y de otros obreros que llegaron desde diferentes emprendimientos de la zona. Sin embargo, un video que circula en redes sociales muestra un violento enfrentamiento a golpes de puño entre trabajadores de la construcción en esta misma obra. De acuerdo a lo informado por el periodista de FM Gente, Marcelo Gallardo, las imágenes muestran a 3 trabajadores enfrentados, 2 que pertenecen a la obra y 1 vinculado al Sindicato Único Nacional de la Construcción, ZUNCA. El episodio se dio en el marco de una nueva jornada de medidas de fuerza del sindicato en la obra, que incluyó el cierre de los portones de acceso al predio, los cuales horas más tarde fueron reabiertos. Pero este no es el primer incidente en el lugar. El jueves 16 la empresa ya había denunciado que un grupo vinculado al ZUNCA retiró por completo el portón de entrada al predio, en el marco de un conflicto que hasta el momento no logra resolverse entre las partes. El sindicato mantiene desde hace meses una serie de movilizaciones en el departamento con asambleas y paros en distintas obras. Por su parte, Miguel Pistone, secretario departamental del ZUNCA, relativizó lo sucedido en esta obra y dijo a un medio local que el enfrentamiento que se observa en los registros fílmicos no responde a una disputa entre quienes pretendían trabajar y los integrantes de la organización gremial, sino que a diferencias circunstanciales entre 2 trabajadores que participaban de la actividad. Bueno, vamos a reiterar lo que decía Celso recién, que hay reuniones a esta hora, hay que ver qué pasa en esos encuentros, si hay acuerdo o no. Más temprano en la jornada, el ministro de Trabajo dijo que las posiciones de trabajadores y empresarios de la construcción estaban aún lejos en esa negociación del convenio colectivo que incluye, por supuesto, una de las principales banderas del movimiento sindical, que es la reducción de la jornada laboral. Sobre los reclamos de empresarios de Maldonado sobre la afectación del proceso de hormigoneado, recordemos que ya lo informamos aquí en Telemundo, el hormigón premezclado requiere un lapso determinado de aplicación. Lo hacen y hay que ponerlo en la obra porque si no se echa a perder. Y en varias obras ocurrió que, bueno, ese proceso se detuvo por las protestas sindicales y hubo problemas finales para las obras. Juan Castillo sostuvo que cuando hay medidas está parando toda la actividad. No es un conflicto, son el mecanismo de renovar los contenidos del Consejo de Salarios. Allí estaban medias lejanas las posiciones de ambas partes, no solamente en la reducción del tiempo de trabajo, en varios de los aspectos que contienen lo mismo, y esto llevó a intensificar las medidas de parte del sindicato, de parte de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, lo que estamos ahora en una etapa de expectativa, hemos trabajado, ustedes vieron públicamente que lo recibimos con el presidente de la República, el planteo primero de las cámaras empresariales, después del sindicato, y ahí nos propusimos trabajar directamente con ellos, como pasó sobre el fin de semana pasado. Hoy están ocurriendo reuniones, algunas de ellas en forma bipartita, no participa el gobierno. Veremos al final del día si esto está avanzando, en qué etapa está, pero ahí estamos trabajando directamente nosotros. Siempre veo posible la firma de un convenio y del acuerdo. ¿Y qué pasa en Maldonado en particular? Hay un reclamo del sector empresarial respecto al hormigonado. Dicen que hay unas medidas del ZUNCA cuando se va a hormigonar en donde se hace una paralización y eso afecta particularmente económicamente a las distintas inversiones. ¿Cómo han visto esa situación? ¿Les llegó el reclamo? La medida de los sindicatos es paralización de actividad y obviamente para no solamente el hormigón, para la carpintería, la electricidad, para la mampostería, para toda la actividad. Están más cerca de lo que imaginás. El nivel de río Uruguay está creciendo en Salto debido a las lluvias y vamos a ir con Marcelo Oliva hasta el litoral para que nos cuente detalles. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Ya se puede decir cuánto creció el río hasta el momento y qué esperan las autoridades? ¿Cómo te va, Mariano? El placer de saludarte. Es muy difícil determinar eso. Esto es día a día, teniendo en cuenta los informes justamente que surgen desde el Departamento de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El tema es que la preocupación no pasa solamente por ahí, Mariano, sino que han coincidido 2 fenómenos que la verdad no recuerdo en la historia de Salto que justamente se hayan dado, y es la tormenta sucedida hace una semana atrás que, bueno, generó más de 200 voladuras de techos,
24 horas trabajando por parte del Comité de Emergencia, los aportes de solidaridad, en este caso por parte del SINAE, la solidaridad de los salteños en un montón de campañas para de alguna manera tratar de solucionar, entre comillas, bueno, de inmediato a salteños que necesitaban justamente de donaciones, de chapas, prácticamente más de 3.000 chapas que se han donado y que han requerido en este caso instalarse en los hogares que habían sido afectados justamente por el temporal del sábado pasado, que se dio prácticamente sobre las 3:30 de la mañana y que tuvo al Comité de Emergencia y diferentes instituciones, bomberos voluntarios, la policía, bueno, el Departamento de Salud de la ciudad, bueno, varias instituciones, los batallones. La verdad, todos los salteños trabajando a propósito del temporal. Y por si fuera poco, bueno, los anuncios adversos en cuanto al clima en este caso, y bueno, los pronósticos que no son demasiado alentadores, sobre todo la lluvia que puede caer en Brasil y que puede afectar obviamente. El tema es que si llueve acá en Salto, estaba previsto lluvia para la jornada de hoy, no pasa nada porque el agua corre en definitiva en esta zona. El tema es de la zona de Salto Grande hacia el norte, en este caso hacia el embalse justamente, y son situaciones que pueden complicar. En la charla que mantuvimos en las últimas horas con quien es el encargado del SECOED aquí en Salto, Aquiles Mainardi, nos manifestaba que en la semana, sobre el fin de semana, el río Uruguay podría tomar una altura entre 11 metros y 11 metros con 30. En ese caso, bueno, se podría estar recurriendo a los primeros evacuados